Buenos días. Desde la redacción de Diario de Yucatán les damos la más cordial bienvenida a nuestros seguidores en Facebook Live y estamos esta mañana en una mesa, en un foro de análisis de un tema actual, de un tema sensible, un tema delicado, que es las denuncias que se han presentado por abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica. Esta mañana, para hablar de este tema, contamos con una mesa de especialistas en la que están, en primer lugar, la maestra Jessica Quintal Ruz, que es maestra en psicología por el CIESAS. Nos acompaña también Monseñor Pedro Sergio Mena Díaz, obispo auxiliar de la Arquidiócesis, y el doctor Luis Vargas Pasos, investigador de la Facultad de Antropología de la Universidad de Yucatán. Bueno, en esta transmisión vamos a platicar de un tema de los varios que vamos a tocar a lo largo de la mañana o a lo largo de este foro, y las demás respuestas las tendremos en nuestras ediciones impresas del Diario de Yucatán a partir de este domingo. El primero de los puntos que les agradeceremos tocar es ¿cuál es la situación actual en la Iglesia en este tema de las denuncias por abusos sexuales? Y le vamos a pedir a la maestra Jessica que por favor inicie las. Gracias. Sí, bueno, sinceramente desconozco datos duros de cómo está la situación respecto a, bueno, cuáles son las cantidades de denuncia, etcétera, ¿no? Pensar en esta pregunta justamente me hacía ir hacia esta parte de cómo se ha mantenido esta situación normalmente en secreto, ¿no? Una de las cosas que precisamente nos mantienen lejos de poder conocer la situación es que por mucho tiempo es algo que se maneja dentro de la Iglesia y no es raro ver ahora, por ejemplo, noticias que tristemente incluso son juzgadas las personas que hablan unos 20, 30, 40 años después, finalmente denunciando, ¿no? Entonces es un punto muy importante. Una persona puede esperar muchísimos años para finalmente decir qué es lo que sucede, y eso nos habla un poquito de cómo estará la situación que haga que la gente pues no permita compartir su historia tan pronto, ¿no? Por lo tanto, en este punto me gustaría concentrarme en que a lo mejor yo espero que a lo mejor haya algún tipo de publicación o quien se dedica a la investigación de esto directa nos pueda proporcionar esos datos, pero tal cual que yo pueda decirles estas denuncias no hay, por lo que me gustaría centrarme en el hecho de lo difícil que es poder conocer una situación que no se dice por muchísimos aspectos. Primero, por supuesto, la vergüenza, la culpa, ¿no? Cómo se ve como autoridad a la Iglesia. Entonces es muy complicado que podamos tener a veces las estadísticas. Si nos vamos a los casos de abuso general que no tengan que ver con la Iglesia, vamos a tener que de los casos que podemos ver, ya sea en una investigación que llegan como demanda o que llegan en algún tipo de investigación psicológica o privada, es una porción muy pequeña de los casos que en realidad están sucediendo. Y estamos hablando de un abuso que por lo general, bueno, eso lo conocemos de hace mucho tiempo. Entonces, cuando hablamos de un tema en el que todavía no estamos especificando más, que es complejo porque estamos hablando de la Iglesia y todo lo que implica, es aún más difícil que podamos conocer toda la situación de lo que sucede. ¿Qué es lo que está pasando? Yo diría que en general ahora estamos en un momento en el que se está visualizando algo que tiene mucho tiempo pasando, de lo que no se hablaba. Entonces yo creo que estamos en un momento crítico de, primero, que se dé a conocer, segundo, empezar a ver este diálogo que puede suceder entre la Iglesia y pues todos los organismos que se dediquen a defender a las personas del abuso sexual. Y yo creo que es un momento en el que habrá a lo mejor un punto de canal de conversación donde fuera de a lo mejor estar juzgando, ¿no? Que yo creo que en esta situación estamos como atacando a la Iglesia, muchas notas están como atacando. Yo creo que estamos en ese momento, ¿no? Como nos damos cuenta de esto, se empieza a hablar, empieza a ser algo que, bueno, cotidianamente ya podemos platicar entre cualquier persona, y a lo mejor es el momento crítico para ver si vamos a nada más atacar o si poder abrir este canal de diálogo que nos permita finalmente entender la situación y posteriormente resolverla. Ante esta pregunta, lo primero que tuviéramos que decir es que
Las acusaciones que nos llegan sobre abusos, agresiones o incluso conductas inadecuadas por parte de un clérigo son atendidas e investigadas para comprobar la veracidad del incidente y poder resolverlo adecuada y oportunamente según los procedimientos establecidos. En el caso de los abusos o agresiones contra personas menores de edad por parte de algún clérigo, el tema es mucho más delicado. Como arquidiócesis hemos estado siguiendo todos los pasos que tanto el Papa Francisco como el Episcopado Mexicano han dado. A partir de que nuestra Iglesia ha despertado ante la importancia de este tema, se ha hecho todo lo posible por estar al día para establecer los protocolos que se han mandado a nivel nacional. El reciente encuentro en Roma que el Santo Padre convocó para hablar de este tema ha exigido que en todas las conferencias episcopales del mundo se atienda este asunto como algo urgente. En el caso de la Conferencia Episcopal Mexicana, desde el pasado 5 de marzo, el día de ayer, nos ha propuesto líneas y protocolos muy específicos de acción. Debemos decir que como arquidiócesis estamos en sintonía con todo lo que el Episcopado Mexicano ha dispuesto y pondremos todo nuestro esfuerzo por cumplirlo. Inclusive nuestra arquidiócesis ha sido de las primeras en el país que se ha actualizado en la atención de este tema y que ha conformado el llamado Equipo para la Protección de Menores, que incluye especialistas en derecho canónico, moral, psicólogos y abogados, estrechamente vinculados a la autoridad eclesiástica. Como arquidiócesis, pues, hemos adoptado las acciones que pide la Conferencia del Episcopado Mexicano, mismas que son fruto del encuentro de protección al menor en Roma, convocado por el Papa Francisco el pasado febrero, en torno al grave problema de abuso sexual de menores por parte de clérigos y agentes de pastoral en el ámbito eclesial. Dicho plan de trabajo, que fue presentado ayer en México, presenta las siguientes acciones, en general las menciono: diagnóstico, prevención, justicia y respuesta, apoyo a las víctimas y promover el respeto por la ley. Son estos 5 puntos. En conclusión, podemos decir que en Yucatán hemos aplicado ya los protocolos que se han establecido desde hace algún tiempo a través de nuestro equipo para protección de menores. Estos protocolos implican, entre otras cosas, restringir el ministerio del sacerdote acusado, notificar del incidente a la Fiscalía del Estado y brindar acompañamiento a los menores afectados como a sus familias. Durante los últimos 3 años, la llegada del señor arzobispo don Gustavo, hemos recibido algunos reportes que se han atendido oportunamente, tomando en cuenta que la población de sacerdotes en Yucatán, incluyendo a los religiosos, es de 250, los que han sido sujetos de reportes y a quienes se ha aplicado este protocolo representa el 2% del total. Creo que todos en la Iglesia no deseamos que se presentara ningún caso más, y si hubiera algún pendiente esperamos poder resolverlo lo antes posible. Para eso necesitamos la ayuda y colaboración de todos, para reportar oportunamente cualquier caso de abuso que se presentara. Por ello, desde hace varios meses en el sitio web de la Arquidiócesis contamos con una sección llamada La Respuesta de la Iglesia ante el caso de abuso contra menores. El sitio de la Arquidiócesis es www.arquidiocesisdeyucatán.org.mx, que ofrece un número telefónico y un correo electrónico para reportar con total confidencialidad, que sea muy con mucha prudencia, tratamos estos temas, cualquier situación que se presentara, ¿no? Confiamos en que juntos podamos prevenir o resolver estos incidentes. Como Iglesia de Yucatán hacemos nuestras las palabras del Papa Francisco, que dice: quisiera reafirmar con claridad, si en la Iglesia se descubre incluso un solo caso de abuso, que representa ya en sí mismo una monstruosidad, ese caso será afrontado con la mayor seriedad. Muchas gracias. Bueno, respondiendo o tratando de responder
puntualmente a la pregunta ¿cuál es la situación actual en Yucatán en el tema de los abusos o agresiones sexuales en la iglesia? Pues en realidad no lo sé. Y no lo sé porque debo confesar que yo no trabajo el tema, aunque trabajo temas sobre religión, pero no específicamente este, ¿no? Yo lo único que podría decir es que cuando el río suena, agua lleva. Y que eso me trae muchos recuerdos de mi, pues cada vez más lejana adolescencia, ¿no? Aunque yo escuchaba, debo decirles también que, aunque no soy practicante de ninguna iglesia ni de ninguna religión, pues yo como pues, la inmensa mayoría de la población, pues recibí una educación religiosa, participé en muchísimas actividades, retiros, etcétera, etcétera, en círculos de estudio de la Biblia, etcétera. Así es que creo que conozco un poco de la doctrina social de la iglesia, desde luego, ¿no? Así es que yo con mucha frecuencia escuchaba casos de abusos de acólitos por parte de sacerdotes, ¿no? Y que pues era parte de todo el anecdotario juvenil, ¿no? Que en un colegio situado y que todavía está allá en Itzigná, ocurrían también este tipo de cosas, ¿no? Y que en ese entonces pues tenían fama de que allá sus estudiantes eran homosexuales, pero pues todo esto era así parte de toda esa, vamos a decir, imaginería juvenil, ¿no? Pero que, como digo, cuando el río suena, pues es por agua, ¿no? Algo, ¿no? Lo que más también les puedo decir de manera más particular es que en una investigación que realicé sobre, hace algunos años, hay una publicación al respecto, ¿no? Con seminaristas que dejaron el seminario, el fondo teórico era el tema de la guerra espiritual, es decir, toda esa serie de contradicciones en las que se debaten los muchachos, tanto para entrar como para salir del seminario, ¿no? Ahí algunas lecturas del obispo, del cardenal John Henry Newman, me ayudaron bastante, ¿no? Que es también todo un caso, ¿no? Y bueno, entre algunos testimonios que recogí de por qué habían salido, hubo uno que me dijo que él había presenciado este tipo de acciones, ¿no? A mí me impactó mucho, ¿no? De alguna manera, pues también ya lo esperaba. Lo que sí, nunca, por tratando también de respeto a la persona que me lo decía, nunca precisamos quién había sido el abusador, si un sacerdote o otro seminarista, ¿no? Desde luego de mayor grado de estudios, ¿no? Y recuerdo también que en los años 70, por allá del primer lustro, y que más o menos coincidió una época un poco turbulenta en el seminario, que coincidió con el cierre del seminario de Campeche. Y bueno, aquí se llenó del seminario, pues hubo que acoger a los estudiantes de Campeche, ¿no? Y yo recuerdo que en ese entonces, pues conocí a varios seminaristas que tenían francamente toda la figura de un homosexual y que, diciéndolo de manera popular, no ocultaban la cruz de su parroquia, ¿no? Y recuerdo que había dos grupos muy distinguibles, ¿no? Uno que era el que estaba formado mayoritariamente por campechanos, a los que le llamaban los troglos, y decían algunos que eran otros amigos seminaristas, pues que eran la vivísima encarnación del demonio, ¿no? Y le hacían la vida imposible a todo el mundo, inclusive a las monjas que les daban de comer en el comedor, ¿no? Con bromas y todo, ¿no? Y había, por el contrario, otro grupo a los que les hacían la vida imposible, formado pues por este tipo de muchachos, ¿no? Y curiosamente les decían, los troglos les apodaban las hijas de Sión, ¿no?
Y ese era un panorama que recuerdo que, pues que nos habla de, por lo menos, de la presencia de este tipo de eventos en el seminario. Debo también, con toda honestidad, no me consta, ¿no?, de que se hubieran presentado ese tipo de sucesos, ¿no? Bueno, también desde otra perspectiva, también recuerdo que habían algunos sacerdotes que tenían fama de ser muy novieros, y se decía, fulanita es novia de tal sacerdote, ¿no? El sacerdote, su novia es tal. Y luego, haciendo trabajo de campo en varios municipios de Yucatán, me topaba con algunos casos de sacerdotes, se decía en el pueblo, vuelvo a decir, a mí no me constó, pero pues era la información que yo recibía, ¿no? Ese era el dato empírico, ¿no? Que el sacerdote, el párroco, se acostaba con alguna señora del pueblo, ¿no? Recuerdo de una que era viuda, que inclusive le pagó decían en el pueblo las malas lenguas, ¿no?, que le pagó el viaje a Roma, y ella se fue acompañándolo, ¿no? Y también, pues recuerdo también que también se acostaban con catequistas, lo que decían en el pueblo, ¿no?, señoritas ya grandes, ¿no? En fin, era les repito, ¿no?, ese era un poco la memoria colectiva, ¿no?, todo ese imaginario que había en los círculos en los que yo me movía, tanto en la adolescencia como también ya hasta hace algunos años, ¿no? Pero les repito, ¿cuál es la situación actual? Pues no lo sabemos, ¿no? Posiblemente, como dice la maestra Jessica, pues porque son cosas que no se dan a conocer. Infelizmente, en nuestra sociedad no hay una práctica, no hay una costumbre, es una sociedad muy tradicional que oculta muchísimas cosas, que da muchísimo trabajo obtener cierto tipo de información, y creo que este tipo de denuncias es muy difícil que las lleguemos a conocer, ¿no? Pero como digo, ¿no?, pues cuando el río suena, pues agua lleva, ¿no? Muchas gracias a los tres participantes. Agradecemos a nuestros seguidores en Facebook Live que nos hayan seguido en esta transmisión de la primera de varias preguntas que analizaremos esta mañana, y los invitamos a que encuentren a partir del próximo domingo la síntesis de esta mesa de análisis en nuestras ediciones impresas del Diario de Yucatán. Muchas gracias.